muchísimas personas han tenido encuentros con estos seres y la información es similar. Y ellos ven que en el cielo arriba se abre un hueco. Es un hueco que está toda la orilla de ese hueco iluminada. ¿Cómo rayos explicamos estas cosas? ¿Cómo estos testimonios de gente que te dice que mira, pasó esto, sobrevolé esta área? Precisamente estudiando todas estas informaciones que los testigos están dando. Este pasado mes de octubre del 2025 ¿Sí? han ocurrido varios incidentes de esta índole. Personas que han sido llevadas de su residencia, transportadas en rayos de luz hasta objetos que estaban sobre sus casas, unos objetos grandes de forma triangular, etcétera, etcétera, con estos seres. Eso que me han dicho los viequenses, que lo han vivido allá, esos detalles se repiten en todo Puerto Rico. Iba, por ejemplo, a Laguna Playa Grande, que ya mencioné, al lado del radar, a pescar, y en ocasiones pues se encontraba con estos seres pequeños. O sea, frente a él. Los veía común y corriente frente a él. Frente a él. Mientras él pescaba. Pero entonces estos seres... Es imposible, que lo hemos hablado antes, que todo el mundo se tenga el mismo cuento y el mismo chiste. Y la misma descripción de cuando ve estos seres. Porque tú has entrevistado a personas que lo han tenido de frente. Incluso has entrevistado a personas que me has comentado que han incluso hasta entrado. Llevados a sus naves, examinados, como si fuesen un laboratorio. Aparentemente, te lo voy a decir abiertamente, nos están cambiando. Desde tiempos antiguos la humanidad ha mirado al cielo con una mezcla de curiosidad y miedo. Luces que se mueven sin explicación, objetos que desafían la física, testimonios que muchos descartan y otros jamás olvidan. Pero hay lugares en el mundo donde estos fenómenos no son raros, son recurrentes. Uno de esos lugares es una isla pequeña llamada Puerto Rico. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida nuevamente a una persona que ha estado aquí anteriormente brindándonos el conocimiento de sus investigaciones, ha sacado de su tiempo para venir acá al canal de Antomedia, y es una persona que es muy respetada por sus investigaciones de muchos años que lleva, ¿verdad?, como investigador de los temas. Ha entrevistado personas, sabe muchos testimonios de personas que ven y han visto y alegan haber visto siluetas y figuras que no son de este planeta. Así que con ustedes, el señor Jorge Martín Miranda nuevamente. Jorge, un aplauso entre nosotros mismos aquí, porque esto es épico. Así que gracias, Jorge, por estar visitando acá Antomedia nuevamente en el día de hoy. Vamos a hablar varios temitas desde el punto, ¿verdad?, de un tono serio, con el respeto que se merece el tema, porque sé que este tema, pues por más que tratemos, siempre va... Hay quienes van a tocarlo desde el punto de vista del chiste, no lo cogen en serio. Pero qué bueno que existen espacios como el tuyo, que estás en Facebook como Jorge Martín Miranda, estás en YouTube como Jorge J. Martín en YouTube, un canal de YouTube que he montado recientemente. Excelente. Con tu amigo Luis Oro. Y pues en Facebook, en Jorge Martín Miranda. Ahí está. Okay. Excelente. Y antes que nada, gracias de nuevo por la oportunidad de estar en siempre, en podcast, que siempre muchas personas me han dicho que escuchan tus podcasts de distintas partes del mundo, En América Latina recibo muchas comunicaciones de personas en Estados Unidos, América Central, América del Sur, etcétera, que han visto los programas en que me has entrevistado y les ha interesado. Qué bueno. Y han hablado muy bien del programa. Qué bueno, qué bueno. Le envío un saludo fuerte a todas esas personas, ¿verdad?, que nos ven fuera de Puerto Rico, que sabemos que son muchas, y gracias por prestarnos de su tiempo. Les voy a agradecer que le den like a este video, lo compartan y dejen su comentario, ¿verdad?, para así poder seguir llevando este canal al siguiente nivel. Y de igual manera, ¿verdad?, suscríbanse al canal de Jorge Martín, que hay muy buen contenido por allá, y los canales buenos hay que apoyarlos. Vamos a hablar de lo que la gente quiere hablar, Jorge. Puerto Rico siempre ha tenido un historial de muchos avistamientos. De otras partes del mundo hablan de Puerto Rico en ese sentido, en ese tema. Tú siempre has estado en el panorama, eres una persona muy relevante y muy seria dentro de las investigaciones que haces, y siempre sale tu nombre por diferentes entrevistas que has hecho, contenido que has sacado a la luz, que otros no se han atrevido a hablar de la manera en que tú lo haces.
Yo te pregunto a ti, en lo personal, ¿qué hace a Puerto Rico tan particular en términos de actividad OVNI, desde tu percepción de toda la investigación que tú has hecho? ¿Por qué Puerto Rico, si es una razón o si son varias? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Como tú dices, en muchos lugares pues se comenta la situación de Puerto Rico, que parece ser un especial en relación a la presencia de objetos voladores no identificados, platillos voladores, ovnis, como les quieran llamar, y distintos tipos de entidades que no parecen humanas. Algunos tienen aspecto humano, otras no. Porque es una cuestión constante. Aquí esto está ocurriendo constantemente. Y de hecho me preguntan de México, de Argentina, otros países, investigadores, Martín, ¿qué es lo que pasa en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Que hay tanta actividad y tantos casos de encuentro, etcétera, etcétera, y tú los das a conocer. Y sencillo, Antonio, es que nosotros estamos compartiendo esta isla, este pedazo de tierra donde nosotros vivimos, este archipiélago, con otras inteligencias que parece que están aquí hace mucho tiempo. Eso te lo digo con total convencimiento del asunto, por toda la información que he podido recopilar por décadas. Todo indica lo mismo. Nosotros estamos compartiendo nuestra isla, nuestro archipiélago, con otras entidades, otros seres que están aquí, en el subsuelo y bajo el mar, bajo el fondo rocoso marino, que parece que tienen algún tipo de instalación grande o algo por el estilo. Y más recientemente, pues me he dado cuenta también de que aquí parece haber algo muy especial en la atmósfera de Puerto Rico, tal vez algo a nivel energético, no sé, no puedo decir la razón porque no tengo los elementos de juicio para decirlo claramente, definidamente, que parece facilitar la manifestación de llamados portales, ¿ok? Puertas tiempo espaciales, ventanas tiempo espaciales, dimensionales, se abren en el cielo de Puerto Rico o en ciertas montañas a nivel de toda la isla. Se abren estos huecos, se materializan y por ahí o entran naves de este tipo, platillos voladores como la gente les llama, o seres, o salen, ¿ok? Y después todo se cierra automáticamente. Todo eso está ocurriendo en la isla y es parte de la razón de por qué se ve tanta cosa aquí. Tantas naves, tantos seres, tantos encuentros. Eso es lo que he llegado a entender a base de todo lo que he podido recopilar hasta ahora, ¿sabes? Y las autoridades lo saben, porque aquí las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos han hecho estudios y experimentos especiales para ver dónde se manifiestan estos portales, y tratar de copiar lo que sea que produce, la tecnología que produce esa abertura. Las naves entran, salen y se cierran automáticamente bien rápido, para evitar que las autoridades nuestras den con la clave de cómo operarlos, ¿no? Wow. Y eso está pasando. Eso es bien interesante que lo menciones porque sé que en tu repertorio de tus investigaciones hay exoficiales, hay personas clave que me has hablado de que han estado en instalaciones, han sido parte de las Fuerzas Armadas, digamos, y han estado en lugares donde han presenciado estos seres o estas naves. Tienes en tu página algunas entrevistas que sería bueno que usted pase luego de ver este podcast a mirar en Facebook de Jorge Martín Miranda, donde tú tienes entrevistas. Llegas y la persona te cuenta, pero me contaste algo de una persona que está en las fuerzas militares que vio estos seres un momento dado. No en las fuerzas militares de por sí. Es el señor Aurelio Rosa, viequense, de la isla de Vieques, que pertenece a Puerto Rico. Está a unas 10 a 15 millas al este por ahí más o menos del territorio de la isla principal de nosotros, de Puerto Rico acá. Don Yello, como le conocen allá, cariñosamente en Vieques. Es una persona que quieren mucho y todo el mundo la considera como una persona, como un individuo muy serio, muy responsable. Le tienen mucha confianza. Y pues él y otros miembros de los servicios de seguridad civiles que trabajaban para la Marina de Estados Unidos, cuando la Marina estaba en la isla de Vieques, que la controlaba, nos hablaron de cómo en muchas ocasiones ellos veían en las instalaciones militares, en algunos de los sitios principales, como el campo de tiro de los bombardeos, de las prácticas, y en el radar rotor que montaron en el sur, al lado de la laguna de Playa Grande, en la zona de la Esperanza, ellos veían naves que descendían de gran tamaño, luminosas,
Algunos de ellos llegaron a ver seres pequeños, de estos de cabecita abultada, humanoides, que se ven en muchos de estos casos. La gente les llama grupalmente los grises, etcétera, etcétera, pero hay distintas variedades. Y los veían que salían de estas naves y corrían y se metían o al mar, o a las lagunas, o a las montañas que circundaban el radar. Estos seres, muchos no lo saben, pero tienen capacidades anfibias. Pueden vivir tanto aparentemente bajo el agua como en tierra firme, en el aire acá. ¿Ok? Y don Yello, entre otros, pues nos habló de que en una ocasión, pues, aparte de trabajar para la Marina como empleado de seguridad a nivel civil, él pues le gusta pescar. E iba, por ejemplo, a Laguna Playa Grande, que ya mencioné, al lado del radar, a pescar, y en ocasiones pues se encontraba con estos seres pequeños. O sea, él los veía común y corriente frente a él. Frente a él. Mientras él pescaba. Pero entonces estos seres, por alguna razón, les gusta como bromear con las personas, con nosotros, los humanos. Y a él y a otros, pues les creaban como una confusión mental, que, por ejemplo, si entraban a la zona de la laguna, cuando querían salir, no podían salir. Porque es como si les jugasen con su mente, ¿ok? Tuvieran esa capacidad. Entonces hacen ver que todo está bloqueado. Las salidas están llenas de zarza, no pueden moverse por ningún lado, no pueden salir. Entonces recurren a quedarse tranquilos, sentarse en el suelo, relajarse lo más posible. Y al rato, pues eso pasa, eso cede. Y automáticamente ven todo normal de nuevo y pueden salir. Sí, que como que ellos logran de alguna manera en el pensamiento Sí. como por ejemplo Don Yello, bloquear quizás la salida y quizás por un espacio de tiempo no logran salir porque estos seres tienen aparentemente capacidades telepáticas, ¿ok? Y pueden jugar mentalmente con la mente del ser humano y comunicarse. Mucha gente habla. Y mientras tanto, pues también pues el famoso modo de proceder, de correr, son muy rápidos, muy ágiles. Correr como un celular. Bien rápido. Casi no los puedes ver, pero son ellos, hasta que se muestran, que se detienen. Y también la famosa jeringonza esta que ellos emiten, que es como una voz en sus vocecitas, como hablando, como si fuese un disco o una grabación siendo puesta a mayor velocidad, mayor revolución. Okay. Eso es lo que... Como rápido. Lo que escuchan cuando es con su sistema vocal. Cuando es con su mente se entiende. Ya sea porque te envían unas imágenes que tú interpretas o porque te dicen directamente en español lo que quieren decir. Sí, ellos logran, sí, me imagino que la capacidad que tienen, logran comunicarle su pensamiento directamente. Eso que me han dicho los viequenses, que lo han vivido allá, esos detalles se repiten en todo Puerto Rico. Muchísimas personas han tenido encuentros con estos seres y la información es similar. La forma en que hablan, cómo se mueven rápido, la telepatía aparente, etcétera, etcétera. Es similar. Y cuando tú tienes tantos y tantos y tantos casos, como los que yo ya tengo, que he podido estudiar, entrevistar personas serias, honestas, incluso militares, etcétera, que han estado envueltos en situaciones de este tipo, y todo coincide, pues, no es casual, Antonio. Algo está pasando. Hay un patrón ya que se repite y se repite y se repite. Eso no es que a alguien se le ocurrió un momentito a una persona un cuento. Porque tú puedes... Sí, eso... Te ocurre aquí ahora, donde estamos entre Carolina y Río Piedra, y tienes un caso de esa índole, puedes ir a Mayagüez y entre lo que te dicen los testigos que tuvieron un encuentro similar, lo mismo. O puedes ir a Guadilla, o puedes ir al centro de la isla, lo mismo. Tú sabes, pues no es casual, algo está ocurriendo. Eso yo sé que hace muchos años atrás era... El tema simplemente era un chiste, pero es como usted dice, uno pasa los años, tú que has estado investigando un montón de casos, es imposible, que lo hemos hablado antes, que todo el mundo se tenga el mismo cuento, el mismo chiste y la misma descripción de cuando ve estos seres, porque tú has entrevistado a personas que lo han tenido de frente, incluso has entrevistado a personas que me han comentado que han incluso hasta entrado. Me has contado de abducciones también. Sí, personas que han sido, algunos dicen secuestradas, otros dicen abducidos. Eso es un anglicismo de abductions, tú sabes, tomado a la fuerza, llevados a sus naves
examinados como si fuesen un laboratorio a nivel científico. Examinan las personas, les sacan muestras de distintos tipos. En algunos casos han sanado personas de condiciones graves, riñones destruidos, cáncer, alta presión grave, asma grave, y las han sanado. O sea, y la evidencia médica está ahí. En otros casos, pues también hacen esto y les explican cosas de por qué están haciendo esto, a qué se debe. Casi siempre tienden a dar un mensaje ecologista de protección a nuestro ambiente, que estamos destruyendo el planeta y a nosotros en ese proceso también. Y cuestiones hasta espirituales en muchos casos. Yo al principio, pues a mí se me hacía difícil bregar con la cuestión espiritual. Yo veía esto como un asunto de tuercas y tornillos. Era un fenómeno material de naves con seres que estaban viniendo de algún otro sitio del universo. Pero me he dado con muchos casos de personas que estos seres les han dado unas explicaciones espirituales importantes. Y he tenido pues que variar mi modo de ver el asunto y volverme más objetivo todavía para poder abarcar estos fenómenos, ¿no? Así mismo es, Jorge. También sé que has tenido la oportunidad de entrevistar o por lo menos interactuar con militares, que lo has comentado. Lo que es el caso de Yello, que trabajó como civil de seguridad. Pero de todos esos testimonios, Jorge, para la gente, ¿verdad? Que tú llevas muchos años en esto y has escuchado de todo. ¿Cuál ha sido ese testimonio que tú dices que más impactante, que tú hayas dicho, wow, esto fue algo que no, casi no lo pude creer? Tuve que ir más allá para creer. Que tú eres un tipo que has estado en este tema mucho tiempo. De todos esos testimonios que quieras compartir con la gente acá, que te dijo, wow, esto que ocurrió fue otra cosa. Hay varios. Sé que tienen que haber varios. Hay varios. Sé que tienen que haber varios. Importantes ocurridos hace muchos años, desde los años 70. Que llevan ocurriendo. Hacia acá. Y ahora recientemente, ahora en este pasado mes de octubre del 2025, ¿sí? Han ocurrido varios incidentes de esta índole. Personas que han sido llevadas de su residencia, transportadas en rayos de luz hasta objetos que estaban sobre sus casas, unos objetos grandes de forma triangular, etcétera, etcétera, con estos seres. Esto fue ahora, aquí, octubre. Sí, ahora en octubre. Tengo 2 o 3 casos de esta índole que estamos trabajando. Wow. Y vamos a ver si podemos trabajarlos ya con una especialista en hipnosis regresiva para que las personas recuerden todos los detalles. Porque lo interesante de estos casos es que recuerdan mucho de lo ocurrido, pero tienen unos ángulos que están como en una laguna, tú sabes. Y estamos viendo ver la posibilidad de someterlos a hipnosis para ver si recuerdan esos segmentos que les faltan. Pero como te dije, son casos impresionantes porque fueron, por ejemplo, en algunos casos fueron testigos múltiples. Estaban varias personas involucradas. Estaban 2 o 3 personas envueltas en estas situaciones. Fueron llevadas en sus automóviles, elevadas en el aire, introducidas a estas naves, examinadas, sanadas. Después se le dijeron una serie de cosas, como te dije ya también, de índole ambientalista y espiritual y trascendente. Y ahora está ocurriendo lo mismo de nuevo. No quiere decir que no haya ocurrido de allá para acá, de los años 70 hacia acá, han ocurrido. Pero ahora, por alguna razón, tal vez porque el tema se está discutiendo más abiertamente, y por esto quisieron en el Congreso algunas personas de revelar informaciones supuestamente oficiales de naves capturadas y presentando videos oficiales de la Marina, Fuerza Aérea, etcétera, de estos artefactos. Y también porque otras personas han hablado, más lo que está pasando acá en Puerto Rico y en otros países que, como tú has visto, estamos discutiendo más el asunto, no a través de los medios oficiales, porque los medios oficiales aquí están muy censurados en cuanto a este tema, pero a través de las redes sociales, ahí sí, de los medios alternativos, que discutan las cosas más abiertamente, sin problema alguno, en el lenguaje del pueblo, en Arroyo Habichuela, pues la gente se está dando cuenta de que sí, que esto está pasando, y están hablando. Y están dándose estos nuevos casos de personas que están siendo llevados de su residencia o examinados en su residencia, en sus propios cuartos por las noches o de día. Aparecen estos seres, los paralizan,
les examinan con distintas técnicas que utilizan y después los liberan. ¿Okay? Y es impresionante lo que está pasando. Wow, o sea, ya tenemos varios casos de esa índole y algunos de ellos ya los trabajamos con hipnosis. Próximamente en nuestra página, en YouTube, en nuestro canal, vamos a presentar estos casos con la hipnosis. Ya hemos presentado 2 de ellas, pero tenemos uno impresionante. ¿Ok? Tú decías, ¿por qué Puerto Rico? ¿A qué se debe esto? Mira, tenemos un par de casos bien impresionantes ocurridos en la zona entre Manatí y Florida, aquí en Puerto Rico. Ok. El pueblo de Manatí y el pueblo de Florida. Hay una zona que se llama Pajonal, extensa. Entonces, pues, tenemos este caso de estas personas que a nivel generacional han estado siendo contactados, llevados, examinados e informados de distintas cosas. En esta zona hay un área específica donde los seres le han dicho a las personas que ellos están llevando a cabo un estudio exhaustivo con nosotros, que están estudiando, ¿no? Y lo están haciendo a nivel generacional, que es lo que hemos visto en todos los casos. ¿Ok? Esto concuerda nuevamente, coincide, otro patrón. O sea, a ti te pueden secuestrar o llevar o sea, examinarte en un momento dado. Pero si tú indagas hacia atrás, te enteras de que tus abuelos vivieron lo mismo, tus padres vivieron lo mismo, y tú ahora y tal vez tus hijos están comenzando a vivir lo mismo. Y esto serán explicados que ellos han escogido áreas específicas de la isla donde, y lo han dicho así, esta área es nuestra. Nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo y dieron a entender que están en el subsuelo. Y estamos llevando a cabo un estudio con ustedes en la regional. A uno le dijeron desde el tiempo de tu bisabuelo, ¿ok? A finales del siglo XIX. Después lo hicimos con tus abuelos, luego con tus padres y ahora contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos quieren ver si algo que ellos están haciendo con nosotros está dando resultados, si está progresando ese proceso. Aparentemente, te lo voy a decir abiertamente, nos están cambiando. Ellos están creando algo, una raza más afín a la de ellos, nosotros, y cambiándonos la vibración y otras cosas para poder ser más afines a ellos. Porque ellos han indicado que ellos quieren interrelacionarse socialmente con nosotros, ya, abiertamente. Pero necesitan que el ser humano llegue a unos niveles diferentes para que se haga más fácil eso, ¿entiendes? Wow, entonces ellos están en una tecnología, o sea, porque nosotros pensamos entonces estar desarrollados, pero entonces, ¿verdad? Tomando ese punto de vista de lo que están mencionando, pues tienen una tecnología miles y miles de años ¿cómo se dice? Avanzada para crear eso. Y si llevan tanta generación, llevan años entonces trabajando con la misma cepa, la misma generación, cambiando y probando lo que están haciendo en cada uno. Wow, eso es algo a nivel genético que están trabajando con nosotros, promoviendo unos cambios, un desarrollo, elevándonos un poquito más en conciencia, en vibración, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el canal de YouTube van a ver un par de casos donde esto lo explican los testigos, tanto a nivel consciente como luego bajo hipnosis, lo que los seres les están diciendo. ¿Ok? Y tú vas a ver que es lo mismo, el mismo proceso. Hay muchos investigadores que he visto, ¿verdad?, en lo que son las redes sociales de otras partes del mundo, y he visto que tienen algunos puntos de vista similares, pero siempre lo toman desde un punto de vista, porque hay algunos que piensan que esto, ¿verdad?, seres no necesariamente vienen del espacio, sino que de otra dimensión. Sí. Y tú has hablado de portales. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo lo veo igual. Okay. Anteriormente yo pensaba que esto era algo que venía, seres y naves que venían a nivel físico de otros puntos de nuestro universo, ¿no? Pero a través de los años me he dado cuenta cada vez más y más y más, ante muchos casos, que el fenómeno, aunque sí hay un ángulo que es extraterrestre, el ángulo para mí que más predomina ahora es el dimensional. O sea, hay seres que viven a nivel de otros lugares, en otras dimensiones. ¿Ok? Son unas áreas, vamos a decir que aquí mismo donde estamos ahora, Antonio, aquí vibramos a una frecuencia específica. ¿Ok? Pero junto a nosotros, aquí mismo,
hay otro ambiente que Otro está vibrando plano. a otra frecuencia. Esa es otra dimensión, otro plano, que vibran a otra frecuencia, aunque estamos aquí mismo. Que no podemos ver, escuchar, no podemos... Exacto. ¿Ok? Es como una estación de radio. Ajá. Tú sabes, una estación de radio, pues tú pones una emisora, está una En frecuencia. el mismo sitio puedo poner cambio en el Exacto. mismo lugar. Allí hay una frecuencia y tú entras a un canal de radio, vamos a decir. Pero hay otras frecuencias. Para accesar otras estaciones de radio, tienes que tener otra modulación con otra frecuencia. Pues algo así es lo que ocurre con esto. Estos seres, de alguna manera, han logrado ya abrir caminos, ventanas, o portales, como les llaman algunos, entre su dimensión y la nuestra. ¿Ok? Y esto está ocurriendo cada vez más. Me recuerda cuando hablamos del tema de que tiene que ver, ¿verdad? Con esto de los portales, con ciertos aviones que pilotos reportan que a veces o el tiempo es más corto o es 2 veces, 3 veces más largo, que por alguna razón entraron en un espacio donde el tiempo pasó o el tiempo se acortó. Algunos de ellos han desaparecido. O han eventualmente. desaparecido. Porque lo que tú dices es a base de las comunicaciones que emiten los Mayday pidiendo Correcto. ayuda. Que está, por ejemplo, auxilio. en YouTube hay mucho contenido en Algunos han internet. desaparecido y no han vuelto a aparecer. Aparentemente entraron a ese lugar y ahí quedaron. No pudieron salir. En otros casos sí han escapado o se les permitió salir. Algunos de ellos han quedado, por ejemplo, en el Canal de la Mona. Aquí al lado de nosotros, en el oeste, entre Puerto Rico y la República Dominicana, ocurre eso con cierta frecuencia. ¿Okay? Y tenemos varios casos de personas pilotando aviones, dominicanos y puertorriqueños, que venían para acá o de aquí iban para allá, para Santo Domingo. Y se encontraban de momento con estas aberturas y estos lugares. Y unos fenómenos bien raros que se dan con las nubes, se abren unos huecos. Han caído en un lugar que en algunos casos de los que se han salvado, que han podido hablar, es como si fuera un limbo. Tú sabes, un hueco oscuro rodeado de unas nubes circulares y están volando como si estuviesen detenidos en el aire, sin poder moverse. Cuando por fin salen de esa situación, que cesa todo, están, de haber estado acá entre Puerto Rico y Santo Domingo, cuando salen de esa situación, aparecen abajo, en las Islas Vírgenes abajo, cerca de Venezuela. Wow. Y no saben cómo han llegado allí. Y es imposible que hayan volado tanto tiempo porque hubiesen gastado su gasolina. Sí, el combustible. Exacto, su combustible, etcétera, etcétera. Pero ocurrió. No. Y las autoridades, vamos a decir, de Estados Unidos, de aviación aérea, han intervenido en el asunto y les han prohibido hablar del asunto. ¿Okay? Tenemos varios casos. No hay manera que tú me digas, ¿sabes? ¿Cómo rayos vamos a explicar eso? ¿Sabes? No. Sí, porque hay gente, ¿verdad?, que nunca va a creer y lo respeto igual. Pero entonces, ¿cómo rayos explicamos estas cosas? ¿Cómo estos testimonios de gente que te dice que, mira, pasó esto, sobrevolé esta área? Precisamente estudiando todas estas informaciones que los testigos están dando. Si tú no pudiste estar allí, tú no pudiste experimentar esto, los efectos de esto, tú tienes que estudiar todos estos testimonios al dedillo y hacer comparaciones. Y encuentras asociaciones, claves que te van explicando qué es lo que está ocurriendo. Y parece ser de esto que estamos hablando, ¿entiendes? Dimensiones que se abren y se cierran. O como decía Salvador Freixedo. O sea, mira, aquí parte de lo que pasa es lo siguiente. Jorge me dijo en una ocasión. Nosotros tenemos unos vecinos, vivimos en un condominio, ¿verdad? Alto, un condominio alto. Tú vives o nosotros vivimos en un condominio, en un piso que está en el centro del condominio subiendo. Pero tienes otros vecinos que están en el tope, en el penthouse del condominio. Ellos ya saben cómo bajar al de nosotros. Nosotros no podemos todavía saber cómo entrar al de ellos. Y eso es lo que está pasando. O sea, ellos manejan una tecnología que les permite abrir estos portales, estas comunicaciones entre sus dimensiones y las nuestras. ¿Okay? Y eso parece ser lo que está pasando. No solamente... Estudiar estos detalles son los que poquito a poco nos están dando las claves de cómo se produce esto. Y eso es lo que están, como te dije hace un rato, investigando las autoridades militares aquí en Puerto Rico,
había un programa conjunto de la Marina de Estados Unidos y la Fuerza Aérea, estudiando los lugares donde ocurre esto de los portales, en el cielo y bajo tierra. Porque ellos quieren ver si pueden desarrollar un sistema con el que puedan crear estos portales atravesables, como les llaman ellos, y viajar hacia esos lugares y regresar. Yo creo que no creo que sea buena idea. Que ocurra eso te iba a esto, preguntar. porque donde quiera que los militares se meten con este tipo de cosas, no van a crear situaciones muy positivas que digamos, ¿entiendes? Y yo voy a querer viajar allá, digo, ¿verdad? Como investigación, yo pienso que sería un buen paso ahora. Hay que ver con qué motivo y con qué razón se hace. Correcto, porque viajar por un interés científico, etcétera, interesante, tú sabes. Pero si es para, como hemos visto siempre, con intereses de conquista, de destruir y de meterse en los territorios de otros para quitarles recursos, etcétera, etcétera, control, pues para eso yo no lo haría. Yo no estoy de acuerdo con eso, punto. Yo pienso que eso desataría algo. Y no solamente a nivel dimensional. Es que también estos portales, que algunos incluso lo llaman wormholes, agujeros de gusano, hipotéticamente hablando, podrían crear un camino corto que te lleve de un punto A del universo, vamos a decir de aquí de la Tierra, a otro punto B, bien lejano del universo, pero por un pasadizo rápido. ¡Pap! ¿Okay? En el mismo universo físico nuestro. Como lo que veías en la serie aquella de ciencia ficción, Stargate. Ajá. ¿Ok? Un portal de Simon. Literalmente. Eso es lo que están tratando de lograr. ¿Ok? Wow. Eso te tengo que preguntar porque también hay mucha gente que dice, bueno, en ese sentido de los portales, Jorge, entonces estaríamos hablando de no solamente quizás un tipo de ser, porque esos portales pudiesen ser utilizados por otros seres de otras dimensiones con otros propósitos. Tú has hablado anteriormente y has mencionado que tuviste un caso, no sé si fue en Cagua, no recuerdo bien, de unos niños jugando. ¿Recuerdas ese caso? Sí. Que en el cielo vieron, que en el cielo vieron estábamos hablando en ese momento de gárgolas, sí. de lo que son las gárgolas. Sí, estas gárgolas, estas criaturas parecidas a gárgolas que se han visto mucho en Puerto Rico. Pues este caso fue hace 2 años atrás. Sí, hace poco. Eso fue hace poco. En Navidades, en diciembre. Había un grupo de niños jugando en la calle, en el sector Tomás de Castro de Cagua, entre Caguas y San Lorenzo. Y de momento, pues ellos ven algo en el cielo. Era de noche, tarde, como las 9:10 por ahí. Y ellos ven que en el cielo arriba se abre un hueco. Es un hueco que está toda la orilla de ese hueco iluminada con una luz brillante amarilla y como si fuese un fueguito. Ajá. Tú sabes. Y de pronto de ese hueco, sale esta figura volando. Lo que describen ellos era una figura parecida a un ser humano, de color marrón oscuro, con ojos rojizos, calva, brazos, piernas fuertes, torso fuerte, y unas alas grandes tipo murciélago, volando por todos los hoyos, y comenzó a dar vueltas alrededor del grupo de niños. Cuando ellos ven eso, pues se quedan fascinados. El círculo se cierra. Y entonces algunos de ellos de momento se asustan porque continúa dando vueltas sobre ellos. Llaman a sus padres, entonces salen y ven todo lo que está pasando y la criatura se va. ¿Y los padres vieron? Sí, un par de ellos sí. Lo interesante del caso es que esto de las criaturas de estas llamadas tipo gárgolas, porque las asocian por el físico que describen las personas, los testigos, con estas criaturas de los mitos y las leyendas antiguas, que parecían como una mezcla entre hombres y murciélagos y reptiles. Un cruce, sí. ¿Tú has visto esas figuras que están en los dinteles de las iglesias y los catedrales antiguas? Ahí en Miramar hay uno. Exacto. Que están así en las orillas puestas y están así. Encorvadas. Ok. Eso en muchas iglesias en la Edad Media los ponían. Que por cierto, eso yo estuve leyendo luego de esa época que grabamos, no quiero perder la línea, rápido, que estas figuras no es con maldad, sino era como más de seguridad. Sí, por lo que se dice. De lo que se dice, ¿verdad? Inicialmente cuando se habla de las llamadas gárgolas per se, que ponían en estos dinteles de las catedrales y todo ese tipo de cosas,
Este tipo de criaturas no eran negativas. No eran en el aspecto Tenía negativo. un aspecto no se muy, ve un poco... no muy bonito, no se ve agradable. medio animalesco. Ajá. Y algunos dicen que hasta medio demoníaco. Ajá. Por las características. Por la silueta, sí. Pero sin embargo, según la información tradicional, este tipo de seres eran seres positivos. De la literatura, si la gente va... Que ayudaban a los seres humanos, e incluso a nivel de las religiones y otros tipos de religiones antiguas, paganas, se mencionan. Y las vean como entidades positivas. Claro, su aspecto físico, pues... No es de muchos amigos. Al ser diferente al canon nuestro de lo que es belleza, Ajá. tú sabes. No está pues, cerca. muchas personas pues, les choca, etcétera. Pero siempre había tenido una connotación positiva. ¿Ok? Las gárgolas per se. ¿Ok? Incluso, vamos a ir un poquito más allá. Si tú te vas a los orígenes de la religión judeocristiana y tú vas al Antiguo Testamento y vas a los inicios y te describen cómo eran los ángeles, los querubines y ese tipo de seres angélicos, no eran muy bonitos que digamos. No es la imagen esta de los niñitos rechonchos, con alitas, bonito. parecidos a Cupido. Y no. Eran criaturas de esta índole. Wow. ¿Sí? Y fíjate, aquí en Puerto Rico tocamos el tema porque esta figura de la gárgola siempre ha tenido, ha sido hablado. Es una figura que siempre va a existir ese testimonio de alguien que lo ha visto. Muchas personas. Incluso una vez, aquí que estaba Luis Oro, que estábamos hablando de un encuentro que él tuvo. En un momento dado que él lo contó en el podcast. O sea, personas cercanas a nosotros y personas que él y su hermano que vieron aparentemente a estas criaturas a corta distancia frente a su vehículo, a su guagua. ¿Ok? Y fue iluminada por los faroles del carro. Eso fue en Trujillo Alto, en la entrada cerca de por allá donde está la Encantada, esa zona. Y en esa zona otras personas han visto ese tipo de criaturas revoloteando por el área. O sea, que esto es una cosa que aunque le choque a mucha gente, está ocurriendo. Y ha sucedido mucho en distintas zonas de Puerto Rico. Muchos encuentros con ese tipo de seres. Hasta donde yo sé, nunca le han hecho daño a los seres humanos. No existe un testimonio que así lo mencione. No, yo no tengo ningún testimonio de nadie que me haya dicho algo por el estilo. Claro, la gente se encuentra con esas cosas, se impactan al ver cómo son. Tú sabes, algunas son bastante altas. Yo tengo un hijo que vivió una experiencia con una de ellas. ¿De verdad? ¿Y en Puerto Rico? Sí, él era miembro de la Policía Municipal de San Juan. Era un oficial en la Policía Municipal de San Juan. Eso fue para el 96. Estaba con 5 compañeros más de la Policía Municipal en un edificio en Santurce de ese cuerpo policíaco. Y de momento escucharon en el techo, ¡pum!, algo que cae, un ruido. Y fueron a investigar enseguida porque esa zona estaba bien caliente para esa época en criminalidad. Y pensaron, eso puede ser alguien que quiere meterse, quieren hacer algo aquí contra nosotros. Y subieron. Cuando subieron arriba, que salen a la azotea, ¡pam!, se encuentran de frente con aquella criatura. Yo te diría que como a unos 10 pies de distancia. Muchacho. Ok. Papá Dios. Una criatura de Ay, casi 7 pies de alto, con la descripción que ya te dije, fornida, un cuerpo más o menos humanoide, brazo fuerte, piernas fuertes, las piernas abajo dobladas, tú sabes. Tipo como caballo así, ese tipo de pata. Como chivos como chivos. O como muestran a los dinosaurios, las piernas de los dinosaurios. ¿Okay? Algo parecido. Oscura, con ojos rojizos brillantes, sin pelo en el cuerpo y estas alas grandes, tipo murciélago. ¿Ok? Están viendo esto. Se frizaron. La criatura parece que estaba comiéndose algo en el momento. No se frisa Cuando cualquiera. ellos salen arriba de la azotea, se encuentran con eso y se frizan. La criatura se levanta, estaba comiéndose un gato. Ay, Dios. Un gatito. Dios, papá, Dios. Y la criatura se queda también parada mirándolo. Ellos quietos y la criatura quieta. Nadie se atreve a hacer nada. Estaban armados. Uno de ellos tenía una escopeta, etcétera, pero nadie se atrevió a hacer nada. Entonces, de momento, la criatura se levanta un poco más, da unos aletazos fuertes y se le va y se va. Y ahí ellos pueden reaccionar. Wow. Eso está brutal. Recibieron órdenes de no hablar del asunto, me dijo mi hijo. ¿Sabes? Y ellos pues lo dejaron ahí. Yo me enteré luego. Él no me lo dijo de primera intención, me enteré luego que él me dijo, mira papi,
ahora que la gente está hablando de esas cosas, nosotros vivimos algo así en el cuartel en Santurce. O sea, y me explicó todo. Y como ese, ha habido infinidad de personas que han vivido ese tipo de encuentros aquí. Wow. Yo invito a la gente que si ha tenido algún tipo de encuentro, puede dejarlo en los comentarios, puede compartirlo con nosotros. Esto es un foro donde, pues, yo estoy al tanto de los comentarios. También Jorge se lo enviaré, se lo haré llegar. Y si usted ha tenido algún encuentro, si usted ha tenido alguna situación como esta, compártala, no se sienta... este es el foro. Este es el foro donde tocamos de esta manera seria el asunto. Y pues le damos espacio a la gente que ha vivido estas cosas, que pueda comentarlo ahí sin afán de burla ni mofa. Jorge, adicional a esa silueta, a lo que es la gárgola, que hemos estado hablando seres humanoides también. En Puerto Rico también se ha hablado de diferentes tipos de fenómenos, incluyendo hemos hablado de lo que es el chupacabra, que por mucho tiempo se habló, siempre se mantiene. Los chupacabras. Los Son chupacabras. muchos. Son varias. Hablamos aquí en un podcast donde dedicamos, que lo invito a verlo. Al final de este video va a estar ese video linkeado. Sí, quedó muy bueno ese programa. Quedó muy bueno, sí. Y las reacciones del público que yo he recibido son excelentes. Y mucha gente escribió también, como usted menciona, fuera de Puerto Rico, que han utilizado el video para reaccionar y comentar. Gracias a ese podcast, ¿ok? Se han comunicado personas, un sinnúmero de personas, con testimonios increíbles, excelentes, de encuentro con ese tipo de criaturas y naves asociadas a ellas allá desde los años 70. Tengo personas que residen en la Florida, en Estados Unidos en este momento, que vivieron una experiencia increíble que pronto vamos a dar a conocer en nuestro canal también de YouTube, en la zona de la playa de Ponce, ¿ok? Donde se ve claramente la interconexión entre el fenómeno ovni, estas criaturas raras, tipo chupacabras o entes biológicos anómalos, y otros tipos de criaturas junto con unos seres humanoides parecidos a seres humanos. Ese es el primer caso de esa índole que yo conozco, ocurrido aquí. Después de eso tengo otros más, donde se llama la misma conexión. Pero eso ha sido gracias al programa que hicimos, donde discutimos el tema aquí contigo. Qué bueno que la gente ha tomado, ¿verdad? Y se ha atrevido a hacerte llegar esa información. Interesante, en la playa de Ponce, ¿sabes? Porque hablamos en ese podcast de la relación que tenía el chupacabra con naves. Sí. Y que mucha gente lo negaba, pero nosotros tenemos testimonios clave de decenas de personas, incluso de testigos múltiples, hasta 200 personas que estuvieron reunidas en lugares donde ocurría eso. Aparecían las criaturas, estas tipo chupacabras de distintos tamaños, aparecían unos seres humanoides parecidos a nosotros juntos con ellas, y aparecían las naves, y ellas iban y venían en esas naves. O sea que el asunto no es un animal raro que apareció por ahí, una mutación de por sí, un experimento, como decían algunos, que alguien hizo en Estados Unidos o alguien aquí y se escaparon las criaturas, una mezcla genética o algo. No. Esto tiene una conexión con seres no humanos, parecidos a humanos, pero no humanos, y estas naves que se están viendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen esto de la matanza de animales, etcétera? Para mí es un muestreo que están haciendo. Están recopilando muestras genéticas de nuestras especies, especialmente animales. Sí, pues no hay un ataque de chupacabra a una persona, no hay un testimonio. Hay un par de historias por ahí, no en Puerto Rico, en otros países, Chile, México, pero cuando tú analizas bien los detalles, te das cuenta que como que no cuadra la cosa. ¿Entiendes? Entonces los testigos, pues, no aparecen finalmente o no son totalmente fiables, pero si dejándolo llevar por los casos fiables, confiables, y lo que dicen los testigos, pues, por lo que yo he visto hasta ahora, no atacan personas. En ese podcast recuerdo que hablamos de la manera en la que este ser llamado chupacabra, apodado chupacabra, extraía evidencias de los animales. Y la manera puntual y eficaz que tenía, que tú explicaste, que prácticamente no dejaba huella, no maltrataba incluso el animal, de que no se veía restos del animal, simplemente una sola incisión. No, pueden ser varias. O varias, claro, pero que no, tú no encontrabas el animal degollado. Ok, lo que ocurre en estos casos es,
Precisamente esa era una de las cosas que indicaba que no eran perros, como querían hacer las autoridades ver aquí a la gente, ¿no? Que eran perros, realengos, ferales. Rabioso de eso. Que iban, atacaban los animales, los mataban, los dejaban todos muertos, ¿no? Sí, pero se metían en jaulas selladas. El animal común nuestro depredador, perro, tigre, lo que sea. Si te ataca una víctima, pues la mata y la desgarra. Va a arrancarle a mordiscos un pedazo completo y lo desgarra. Esto no. Esto lo que te produce son unas heridas circulares perfectas, nítidas. Pueden ser de un tamaño un poco grande, pueden ser del grueso de un lápiz o un bolígrafo. Pero lo raro era que en muchas ocasiones cuando se examinaban por dentro estos animales en necropsia, los animales víctimas que habían sido matados, pues en su interior faltaban órganos completos. Que eso fue lo que discutimos en aquella ocasión por encima, que impactó a mucha gente. Faltaban órganos completos. Entonces, ¿cómo era posible que faltasen órganos completos del interior de los animales si lo que tenían era un hoyito, más o menos el tamaño de un lápiz, del grueso de un lápiz o de un bolígrafo en el cuello o en el pecho o en las costillas? Disculpa. ¿Cómo pudo ser eso posible? Y después encontraron lo que era con unos análisis que se hicieron. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico había enviado en secreto unas muestras de tejido y de un líquido que habían encontrado en los animales víctimas al laboratorio Ames en Iowa, Estados Unidos, que es el laboratorio que hace todo este tipos de pruebas genéticas, etcétera, para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Cuando lo examinaron se dieron cuenta de que este líquido era como una enzima que diluye los tejidos, ¿ok? Algo parecido a lo que hacen las moscas, como te dije en aquella ocasión. Las moscas no tienen boca, tienen esta proboscis por el que lanzan este tipo de líquido sobre lo que se van a comer, frutas, carne, desperdicios que están, tú sabes. Eso diluye esos organismos, esos tejidos, etcétera. Y entonces ellos los absorben y se alimentan. Pues esto parece ser algo similar. Algo similar. Cuando eso llegó acá a Puerto Rico, todo el resultado, pues la gente del Departamento de Agricultura, el secretario de Agricultura de apellido Soto en aquel entonces, pues estaban todos graves con esta información. Esto no se le puede decir al público, aquí va a haber un pánico si se dice esto. Pero yo conseguí 2 personas allá adentro que trabajaban a nivel de una posición estaban alta. allí, exacto. Y me dijeron lo que pasaba, ¿entiendes? Y yo lo hice público. No hubo ningún pánico ni nada por el estilo. La gente se interesó más todavía. Y yo creo que por eso era que no querían que se supiese exactamente, tanto por el miedo al pánico en el público, como que la gente se quisiera envolver más en el asunto, que las autoridades no querían. Porque ya sabían que había un ángulo extraterrestre en esto también envuelto. Un ángulo con el fenómeno ovni también. Y no querían bajo ningún concepto que eso trascendiese. Interesante eso. Los invito a revisar ese podcast que estará linkeado al final de este episodio. Ahí hablamos más cosas. Ahí está todo puntualizado. Hay mucha gente, yo me he dado cuenta, Jorge, que cuando la gente ve un podcast de usted acá, pues enseguida veo que ve el otro. El mismo día ve como 4 que hemos grabado anteriormente y se lleva una buena impresión, ¿verdad? Y les gusta el tema, por como lo tocamos acá. Habiendo dicho eso, Jorge, también hemos hablado aquí en otras ocasiones de lo que se dice del yunque, que es nuestro, ¿verdad? Bosque más grande. Alberga mucha historia, muchos testimonios. Y algo que siempre se ha hablado es que se habla de que eso es una base. Incluso debajo de Puerto Rico. Una base o 2 bases de diferentes tipos. Una nuestra, de militares y agencias de seguridad de los Estados Unidos, y otra perteneciente a seres no humanos que también están allí debajo. Debajo de toda esa zona de las montañas. Por la constante, ¿no? de avistamientos y naves que llegan hasta ese punto. Y luego la gente las deja de ver. Personas que viven cerca, vecinos del área que
cotidianamente te pueden decir, como yo ver un carro pasar por aquí enfrente, como que por a cierta hora de la noche pasan ahí dos luces y se meten en una montaña. Ujú. Esos testimonios tú los has... Sí, infinidad de testimonios. Del yunque yo tengo, mira, yo nunca esperé recoger tanta información de esta índole relacionada al yunque. ¿Ok? Yo comencé a trabajar casos del yunque allá para 1984, cuando se produjo la caída de un alegado avión una noche. Que terminó siendo no... Que metieron allí a la policía, a la Administración Federal de Aviación, a la Defensa Civil, etcétera, etcétera. Pero se decía que un avión se había estrellado, pero pasaron cosas muy raras, tú sabes. Las patrullas de policía que querían subir, tan pronto ocurrió la caída de lo que fue. Inmediato. Que había una iluminación y algo como un fuego en la distancia arriba en las montañas. Cuando subían, las patrullas se quedaban muertas en el camino. Dejaban de funcionar, sin explicación alguna. El carro se dañaba. Sí. Como que la tecnología... La comunicación radial era imposible en toda la zona. Se produjo una estática que cortó las comunicaciones hasta Carolina, a la redonda, desde Yunque, desde acá de Río Grande. Toda esta zona estaba muerta en cuanto a comunicación oficial. Wow. Muchas otras cosas que pasaron. Y ahí nosotros empezamos a investigar el asunto y nos dimos cuenta de lo que había ocurrido. Que fue que cayó una nave de gran tamaño, alargada, se estrelló allí, algo ocurrió, pero de esas salieron otras dos. Algunos podrían decir que eran como módulos de escape o algo, de los tripulantes, los que estaban en ese aparato. La nave principal cayó. Tú sabes cuando tú subes la carretera 191 hacia el Yunque arriba, que te encuentras el tubo que cierra la carretera, que va hacia Naguabo, hacia el derrumbe. Hay un tubo y está prohibido el paso. Solamente pueden pasar hoy personas que va a subir para arriba, para el Yunque, para las torres, comunicaciones, etcétera. Sí, no. Ok. En el lado izquierdo de eso, después de que tú pasas ahí, cae un terraplén bien amplio, donde antes había un cuartel pequeño de policía. Ahí cayó primero el aparato. De ahí cae, y te digo esto a base de testigos presenciales, que vieron todo. Tengo buena cantidad de testigos. Ese objeto cae ahí y automáticamente rebota y se va y cae al lado de los Picachos, cerca del pico del Yunque. ¿Ok? El pico allá. ¿Ok? Cuando yo comienzo a investigar todo eso, que de hecho yo fui el que llevé a Jorge Rivera Nieves a investigar todo lo que realmente pasaba, el encubrimiento que había y el ángulo de que eran naves que se habían extraído de allí. Yo me comuniqué con el programa En Vivo a las 5 de Telemundo, que lo daban a las 5 de la tarde. Hablé con Rivera Nieves y le propusimos a Antonio González Caballero, que era el que dirigía el Departamento de Noticias y En Vivo a las 5 y otros temas así, programas así, hacer una investigación de lo que estaba pasando, porque yo le pregunté cientos ángulos que ya yo tenía de lo que estaba pasando y del encubrimiento, y él dijo que sí. Y comenzamos, y me llevé para allá arriba a Rivera Nieves y empezamos a investigar. De allá para acá, Antonio, la cantidad de información que yo he podido recoger de lo que ha estado ocurriendo en el Yunque desde los años 30 hasta ahora es enorme. Yo no tengo ninguna duda de que estos seres están allí, de que han estado desde hace muchas décadas, seres no humanos, que están en el subsuelo, utilizan portales para entrar y salir y sus naves, y que las autoridades norteamericanas se dieron cuenta de lo que pasaba realmente allí, allá para más o menos al final de los años 20 y comenzando los años 30. En los años 30 comenzaron a hacer todas las carreteras que suben para allá. Eso era un área boscosa, sin acceso. Solamente habían algunas casitas de algunos jíbaros de aquella época, gente que tenía una pequeña hacienda o algo, pero era básicamente inaccesible. Cuando comenzaron a construir, se dieron cuenta de muchas más cosas, hacer las carreteras. Ahí fue cuando construyeron la piscina que ya no se usa, ¿ok? Que está allá arriba. Las distintas veredas, que muchas de ellas ahora a estas alturas las han cerrado convenientemente, están clausuradas. Veredas, carreteras interiores. ¿Por qué? Tú sabes, por lo mismo. Porque ellos están trabajando con lo que ocurre allí. ¿Okay? Yo me di cuenta que ya desde los años 30
las autoridades norteamericanas militares y de inteligencia se dieron cuenta de lo que pasaba. Y empezaron como a... Espérate, esto... Sí, tenían contacto ya con estas inteligencias allí desde esa época. No lo sé. Hay una información que me tiende a indicar que sí. Que ya habían hecho contacto de alguna índole con una de estas especies allí. Pero definitivamente de ahí en adelante, a base de otras informaciones que tengo, es que se produjo toda esta situación en el Yunque con estos seres, y las autoridades militares, inteligencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo no tengo duda que allí ocurre, con la cantidad de gente que reacciona a este contenido que hacemos aquí, yo no tengo duda, ¿sabes? Nunca he presenciado, no he estado en estos lugares cuando pasan los hechos. Igual que mucha gente comenta el área de Guánica, el área sur. Sí, Laguna Cartagena, Laguna Cartagena. Rojo, Aguadilla. Correcto, son lugares que mucha incidencia y mucha gente ya se ha acostumbrado a vivir con este tipo de avistamientos. Saben que está ocurriendo algo, lo han visto, tú sabes. Hay una persona que a veces comenta en estos podcasts que es del área de allá. Le encanta mucho lo que está haciendo. Siempre me gusta lo que haces con Jorge. Invítalo. Pues siempre te digo. Y siempre trato de sacar ese chance de escribirte. Porque es una persona que ha visto, ha presenciado este tipo de nave en la Laguna Cartagena. En una ocasión vi algo en el agua. Y se veían unas luces dando vueltas de distintos colores, etcétera, etcétera. ¿Usted como tal o un testimonio? No, yo lo vi. Usted, o sea, sí, okay. Tengo cantidad de testimonios, ¿ok? Y de seres allí en la laguna y en la carretera inmediata, en el sector Maguayo, que está detrás, un pobladito que hay allí, y muchos casos en toda la zona. En la zona costera, Guánica, Guayanilla, Ensenada, que es más o menos Guánica, Cabo Rojo, Laja, etcétera. Es toda la zona. Y es por lo mismo, están allí debajo. ¿Entiendes? Pero en esa ocasión yo estaba con un grupo de personas. Y fue cuando hubo mucha fiebre del público de ir a ver qué pasaba en la Laguna Cartagena. Yo te diría que eso fue como para el 93, 94, algo así. Por ahí, más o menos. Pues fuimos una noche allá y había gente allí. Algunos estaban en sus automóviles, etcétera. Y en el espacio que estaba libre de vegetación, que se veía el agua, había un automóvil que alguien le abrió la puerta, la dejó abierta y empezó a sonar el timbrecito, el sonidito de cuando dejas la puerta abierta. Dejaste la puerta abierta. Ting, 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 ting. Por alguna razón, yo tiendo a ver que hubo una conexión. Parece que ese sonido electrónico activó algo. Porque automáticamente vimos que en una parte de la Laguna Cartagena se salió un pedazo completo, cuadrado, de vegetación de la orilla. Se salió completo y se desplazó hacia el lado. Eso no es normal, eso no es natural. ¿Entiendes? Wow. Y entonces vimos que en el agua abajo se empezaron a ver unas luces en colores que daban vueltas, como si algo fuese a salir del agua. Pero de pronto todo eso cesó. Y lo que fuese eso volvió y bajó y desapareció. Eso lo vi yo y las personas que estábamos allí. Si era una nave, como algunos dicen, no sé, pero yo vi eso. Y que hacía eso dentro de la laguna. ¿Ok? ¿Y qué? Cerraron la puerta del carro y eso lo noté yo. Me percaté de eso. Tan pronto cerraron la puerta del carro, el pedazo aquel cuadrado de vegetación que se había separado volvió para atrás, se encajó y todo quedó ahí. Wow. O sea que hay algo había realmente, tú sabes. Wow. Y con todos los testimonios que tengo, más lo que ocurrió en el 87, que llevé también, yo fui el que llevé a Jorge Rivera Nieves. Un reportaje. Con el Canal 2 a investigar lo que pasaba, porque ahí comenzó una oleada increíble de casos a todo lo que da en toda la zona. Y comenzó con la explosión y el terremoto que se produjo en esa época, en el 87, en julio. ¿Ok? De la laguna salía un humo azul cobalto, azul añil, que no es natural. No tiene que ver con cuestiones volcánicas, ni telúricas, ni tú sabes.
Y salía de allí, de otras áreas de Puerto Rico, por grietas, otras áreas de esa zona. Por las grietas en el terreno y del agua. Y allí llegó un personal, y tengo testigos de todo eso. Y lo pusimos en el reportaje que hicimos para En Vivo a las 5. Allí llegó un personal a la laguna, porque habían dicho que eso había ocurrido a 85,000 pies de profundidad bajo la laguna, Cartagena, el epicentro. La explosión y el terremoto que se sintió fuertísimo en toda la zona. Pero nadie habla, o nadie hablaba, de que las personas de Maguayo, ese poblado que está justo detrás, vieron la noche antes, a eso de las 2 de la mañana, mucha luz que entraba por todas las ventanas, las rendijas de las puertas, todo. Una luz blanca brillante. Y salieron a ver. Cuando miran, ven este platillo volador gigantesco, envuelto en una luz blanca bien brillante, wow, suspendido sobre la laguna a baja altura y dando vueltas así. De momento, de la parte de abajo de ese platillo, sale una esfera, una bola de luz roja brillante, luminosa, que desciende suavemente en forma controlada y se hundió en las aguas de la laguna Cartagena y desapareció. Y entonces el platillo gigantesco se fue. Y a la 1:30 de la tarde, al día siguiente, ¡pum!, la explosión gigantesca esta que se sintió y el terremoto. ¿Okay? Y ahí empezó una hilera de casos increíbles de naves enormes, cilindros, platillos, seres, todo ese tipo de cosas. ¿Qué dijo la prensa en ese momento, Jorge, con lo de eso? ¿Retumbó mediáticamente? ¿Cómo sí. tú? Sí, fue algo en aquella época que sí se discutía más el asunto. Claro, los medios aquí lo explotaban. Explotaban comercialmente el asunto y tiraban un ángulo sensacionalista querían atraer público, tú sabes. Atraer lectores, atraer gente para el programa. Y se discutía más. Después de eso, en el 2000, más o menos en el año 2000 fue que cambió la situación. Que los medios aquí los controlaron muchísimo para que no se discuta mucho el tema. Y si se discute, que sea de una forma, tú sabes, ambigua y en ocasiones con la bromita esta, la risita, tú sabes. No se habrá dado un palo, se metió algo. No se habrá, se metió. Estupideces. Pero tiene que ver porque, para mí, sin querer, el culpable puede haber sido yo, como te lo dije la otra vez. Cuando yo hice público todo lo que encontramos en Vieques y demostramos que la Marina de Estados Unidos tenía en la isla de Vieques un programa secreto para contacto con seres extraterrestres y naves allí, pues eso parece que tocó un nervio sensitivo. Y le dijeron a los medios que no discutieran el tema. Porque lo que ocurre en Vieques tiene que ver con lo que ocurre en el Yunque también. ¿Entiendes? Sí, tiene que, ¿verdad?, mantener una relación definitivamente. Estos temas realmente, y lo menciona, me gustaría, ¿verdad?, te hago la invitación aquí públicamente, porque me gustaría también dialogarlo en lo que es la radio. Ahora estoy en Mix 107.7 FM, de lunes a viernes 3 a 7, y hablé con el equipo. Sería bueno dedicarle unos minutos en este carácter de seriedad, porque sé que se toca en algunos medios y me gustaría ver que el que está allá en su carro, el que está en su casa, ya está escuchando, se siente la confianza de decirlo, y tú eres una figura que atrae ese tipo de testimonios serios. Tal vez se puedan presentar testimonios en audio. Correcto. De los propios testigos diciendo lo que han visto, cómo lo han visto y cuándo, tú sabes. Y la gente escucha y analiza. Cada cual, pues, que opine lo que quiera opinar. Cada cual, se le presentan los hechos, etcétera, y pues, cada cual pues llega a sus propias conclusiones, como digo yo. No queremos convencer a nadie, queremos llevar este contenido, ¿verdad? Que la gente sepa que es con mucha seriedad, pero realmente yo he aprendido que el que no cree, pues que siga sin creer si quiere, pero que por lo menos lo escuche. Es cuestión de tiempo. Por eso, pero que lo escuche de testimonios serios, porque lo que pasa es que uno que otro testimonio de algún payaso, entonces con ese se queda. Exacto. Pero una serie de testimonios serios de otras personas que no quieres escuchar porque no quieres creer. O testimonios de payasos que desvirtúan el trabajo que se está haciendo ante el público, o informaciones de individuos que alegadamente investigan esta materia,
que en realidad son detractores. ¿Okay? Ellos saben, conocen la realidad del asunto, pero se prestan a hacer ver que todo es falso, que son malas interpretaciones, que no existe nada, cuando saben muy bien lo que está ocurriendo, ¿entiendes? Eso es así. Y eso hay que hacerlo claro y eso hay que denunciarlo, ¿ok? Porque hay personas que suenan mucho por ahí como autoridades en el asunto, que se prestan a decir que todo esto es falso, que no ocurre nada, pero sería interesante que las personas investiguen el trasfondo de estas personas y se percaten de una serie de cosas importantes en cuanto a ellas. Esa es la idea, Jorge. Jorge Martín Miranda. Vaya, yo invito a toda la gente, ¿verdad?, que le dé like a este contenido. Suscríbete a este canal y deja tu testimonio o tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Pero también te invito a que te suscribas al canal de Jorge Martín, que aparece como Jorge J. Martín en YouTube. Vaya, suscríbase porque tienes una serie de contenido y una serie de entrevistas ahí fenomenal. En Facebook está Jorge Martín Miranda también, que pueden conseguirlo por allá. Le dan follow y se mantienen al tanto. Jorge, a nombre de la comunidad de Antominia, que son 2 o 3 por ahí, te agradezco que siempre saques de tu tiempo, vengas para acá, dialoguemos estos temas, lo llevemos al mainstream, donde, ¿verdad?, quizás lleguemos a otras personas que se interesen. Ya, yo me pasó aquello, y se sienten la confianza de escribirte. Mucha gente ¿dónde puedo escribirle a Jorge? A veces me dice, escríbele por Facebook, y tengo entendido, ¿verdad?, que te han podido contactar y tú respondes, que tú eres una persona que está pendiente sí. A los mensajes, que te lo agradezco. En lo que podamos ayudar, ¿verdad?, a entender unas cosas o a... Como te dije, hay personas que están viviendo estas experiencias directas en este momento también. Algunas de ellas pues no entienden lo que les ha ocurrido realmente, están preocupados con las consecuencias de estos encuentros y estos exámenes que estos seres les están haciendo, etcétera, etcétera. Si usted es una de esas personas y está viviendo algo por el estilo, comuníquese con nosotros confidencialmente, ¿ok? Nosotros mantenemos las identidades confidenciales hasta tanto nos digan que podemos liberar la información. Si necesita ayuda, incluso tenemos personas especializadas en hipnosis que pueden hacerle una hipnosis regresiva y rescatar la información de lo que realmente les ocurrió. Y les pueda ayudar a entender, a tener claves de por qué les ha ocurrido esto y poder lidiar mejor con la situación, con lo que están viviendo. ¿Okay? Ahí está. Gracias, Jorge, por eso. Espero que se hayan disfrutado. Adelante. Hay algo, antes de finalizar. Tú me preguntaste sobre el video famoso de Aguadilla. Correcto. Del objeto transmedio que llaman. El objeto no identificado que fue filmado por un avión de la Guardia Costera y Aduana de Estados Unidos. Tomaron un video. En el área de Raimi, en el aeropuerto de Raimi, en Aguadilla. Ese es un video que ha recorrido el mundo entero. Un video que han tenido que reconocer las autoridades norteamericanas, la CIA, etcétera, etcétera, que es un ovni bona fide, que cuenta con una tecnología que no es humana, demasiado avanzada para nosotros, ¿ok? Eso fue en marzo del 2013. Yo tenía este amigo, tengo este amigo, que es un testigo mío clave del yunque, con una información que vamos a dar a conocer pronto, que la gente va a decir, espérate, esto es lo que se dice es real. Cuando nosotros pongamos lo que él pudo ver allí, hay que estar pendiente. Eventualmente, la gente va a decir, contra esto es correcto, esto está pasando definitivamente. Pues este caballero se comunica conmigo para decirme, mira, Martín, yo estaba por Mayagüez en ese día. Mira, está ocurriendo esto en Aguadilla. La tripulación de un avión del Coast Guard y aduana con Homeland Security captó un ovni, lo grabaron, y yo tengo una persona que pertenece a esos grupos de seguridad que tiene copia en este momento rápido, eso fue el mismo día, tiene copia del video que captaron. ¿Te interesa? Y yo, pues claro que sí. Entonces me comunicó con la persona ese mismo día que yo estaba por Mayagüez, me tiré para Aguadilla y hablé con la persona y la persona me dio una copia del video que habían grabado. Es una persona que trabajaba en seguridad en algo allí que tiene que ver con Coast Guard y Homeland y eso. Y yo lo hice público. Yo hice público inmediatamente el video a través de internet con un informe y mi apreciación de las características técnicas de comportamiento de ese objeto.
que coincidió después con lo que dijeron las autoridades, ¿entiendes? Y llegaron a la conclusión de que definitivamente no era un objeto común, era algo no identificado, un artefacto pequeño, no muy grande, que mostraba una tecnología que no parecía ser terrestre, demasiado avanzada. Ahora se han hecho otros estudios con ese video. Yo me di cuenta de unos detalles que parecían no ser solamente un objeto. Parecían ser dos objetos que estaban uno al lado del otro. Y de momento tú ves como que se separan. Pero parece uno solo. Pero cuando amplías te das cuenta de la situación. E incluso, tanto yo como un matrimonio del área de San Sebastián, que son personas que por su cuenta se motivaron a investigar el asunto, se dieron cuenta de una serie de detalles y lo pasaron a unos compañeros, amigos en Estados Unidos, que lo analizaron con computadora, con sistemas CAD, que sabes que el sistema de hacer cuestiones de arquitectura y ese tipo de cosas, pero utilizando los efectos del sistema CAD lograron ver que, y yo lo pude ver también, percibir, lo discutí con ellos, que ese objeto, que no era muy grande, más o menos el tamaño de un automóvil o algo así, parecía haber una figura en la parte superior. Una figura de cabeza grande, ojos brillantes. No había cúpula, no había nada. La figura estaba ahí. Ahí. Se ve de aquí hacia arriba. Y se ve la cabeza, etcétera, etcétera. Volando, entra al agua, sale del agua. Y la figura ahí. O sea que siguen apareciendo más detalles anómalos que indican que estamos lidiando algo que no es normal. La figura que se ve ahí claramente no es de característica humana, es diferente. Se parece a uno de estos de cabecita grande que se ven siempre en estos casos. O sea que siguen surgiendo ángulos. Nos sentimos complacidos, por lo menos satisfechos, de que cuando eso surgió lo dimos a conocer. Fuimos lo primero que dimos a conocer lo que había pasado y hicimos público el video. Y también otro caballero de aquí de Puerto Rico, el segundo que hizo público ese video por internet fue aquí, fue José Martínez de Guánica, también interesado en estas materias, y lo dimos a conocer. Salió al mundo. Wow. Y ocurrió aquí, como muchos otros más que están surgiendo ahora mismo de Aguadilla también, objetos parecidos, que se ven sobrevolando helicópteros del Coast Guard o barcos en la zona, en Crash Boat, en distintas áreas, en Boquerón, en El Caño. Tú puedes estar viendo un video y de momento ves algo, ¡pic! Un puntito. ¿Qué es esto? Lo pones de nuevo, vete a la computadora o a tu máquina de video, busca la configuración, la ruedita esta de configuración, entra, te va a dar distintas velocidades. Ponle la más lenta posible y tú vas a ver lo que es. Son objetos que están volando a unas velocidades increíbles, hiperveloces, que casi el ojo humano no los capta. La cámara lo capta por un segundo. Pero cuando lo pones a ese tipo de velocidades bien lentas, se ve Son platillos. Me acuerdo una vez que tú te diste cuenta de un video que yo grabé. Me vino a la mente ahora había dos era un objeto. Dos cosas ahí. Yo decía, pero era un objeto tipo platillo volador, iluminado con una luz como rosada violácea. Ajá. Era unos aviones que estaban pasando aquí no sé si me acuerdo. Eran F-16 o algo así. Ajá. Que llegaron a Puerto Rico. Estaban haciendo unas pruebas. Parece que venían de Brasil. Eran aviones militares. Y tú los captaste. Entonces te interesó. Y me llamó la atención el avión. Exacto. Y de momento, ¡pap! Eso volando alrededor de... Pero tú te diste cuenta, porque tú tienes ya un ojo para eso. Yo de verdad que no me había percatado. No me había percatado. Después cuando tú le diste el zoom y me dijiste, mira, esto está en tu video, yo dije, adiós. Pongo el video otra vez y yo digo, adiós. Ahí sale. No era algo muy grande, pero sí era un objeto tipo platillo volador, tú sabes. Un objeto boy chato, envuelto en esa luminosidad rojiza, morada, como púrpura. Sí, como púrpura. Sí. Salía y se ve que está pendiente a los aviones, tú sabes. Y como decía, muchas más fotos en Puerto Rico y videos también. Wow. Y se ven con mucha frecuencia como estudiando o pendientes a los aviones, tanto comerciales como militares.
como con curiosidad, como siempre Si no están lo captas cercanos. bien, ¿Será? de nuevo, ponlos a velocidad bien lenta y los vas a ver clarito. Tu, 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 tu. Ahí lo tenemos. A cualquier persona, ¿verdad? Que tenga algún video, foto, ¿verdad? En alusión a algo como esto, puede enviarlo al Facebook de Jorge Martín Miranda. Que Jorge, tú le pones unos filtros y haces un tipo de análisis de las fotos. Analizamos para ver si no se Sí, puede en ver con efecto. claridad. Al tú ponerle esos filtros digitales, puedes ver las orillas como son del objeto en sí. Le cambia los colores al negativo y entonces lo plasma de una forma más visible todavía muchas veces y sus orillas y se ve lo que es, se pueden estudiar. Se puede identificar. Ahí lo tienen, señoras y señores, Jorge Martín Miranda en este especial navideño que está ya corriendo acá en Antomedia. Este es el season de noviembre para adelante. Esto es Navidad aquí, Jorge. Y me llena de orgullo tenerte acá sentado, ¿verdad? Dialogando estos temas conmigo. Gracias siempre por decir que sí. Ya invité a todo el mundo, vayan allá, suscríbanse al canal de YouTube de Jorge, Facebook, Twitter, Y antes de todo lo que finalizar, sea. tú mencionaste ya que este es especial de Navidad. Aquí se ha dado una situación siempre a fin de año. ¿Tiene En la algo? noche de fin de año, justo a las 12 de la noche, cuando comienza la gente a tirar cohetes Fuegos artificiales, petardos. en la zona de acá de San Juan, zona metropolitana, Tacagua, toda esta área más o menos, a eso de las 12 de la noche, cuando comienza toda esa situación de los fuegos La artificiales y celebración. todo lo demás, quedan las 12, en muchas ocasiones se ve una nave. Una nave tipo volador grande, redonda, sobrevolando la zona de la área metropolitana. Mucha gente no sabe eso, no está pendiente por estar viendo los fuegos artificiales y el revolú que hay, ¿no? En el momento. Pero ha ocurrido en varios años. Hay personas que sí lo han visto. ¿Hay algún pueblo en específico? ¿A qué se debe eso? No sé. ¿Por qué aparece esa nave precisamente esa noche? Si las luces artificiales les llaman la atención, no sé, pero lo han visto. Así que estén pendientes por si acaso. Estén pendientes este año. Ahí, y ready con los teléfonos ahí para ver si pueden grabarlo. Así que nada, Jorge, ahora sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Éxito en todas tus plataformas. Me encanta lo que estás haciendo. Siempre tienes un espacio aquí el día que quieras venir. Siempre ha sido así. Así que los dejo a ustedes. Gracias por el apoyo. Suscríbete a este canal, dale like al contenido, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video, familia. Gracias a todos. Ahí está. Muchas gracias.